¿Qué más quieres, cabrón? Bueno, los invitamos a pasar a este bloque, a esta parte final del seminario. Y el tema es, bueno, por lo menos desde nuestro punto de vista, un tema fascinante por todos los aspectos que involucra la cuestión de cambio climático, situación que evidentemente es muy conocida en estos momentos y en esta época, porque es muy difundida por los medios de comunicación, porque ha servido también de banderín político para muchas organizaciones, y porque indudablemente no podemos negar que existe un problema, que es un problema que desde mi punto de vista es grave, y que la ciencia ha sido rebasada en muchos aspectos. El día de hoy nos permitimos, como vicepresidente de la Academia Mexicana de Acción Energético, integrar un panel de personalidades que me atrevo a decir son de las dos personas que creo que saben más de las cuestiones de cambio climático en México, aunque ellos me pueden decir que no, y yo estoy cierto de que sus aportaciones y sus comentarios que hagan en este foro y en esta sesión van a enriquecer el debate, y espero que enriquezcan para ustedes un conocimiento un poco más real y tangible de lo que es el problema. Yo había hecho una presentación estrictamente regulatoria respecto a de dónde nace el problema y cómo el derecho ha ido atingentemente, obviamente retrasado, aportando ciertos instrumentos jurídicos que han establecido ciertas obligaciones estrictamente de carácter internacional, que nos han llevado a lo que hoy comúnmente escuchamos y que muchos de ustedes y de la comunidad no conocen qué significa o cuáles son los alcances del denominado Protocolo de Kioto. Entonces, esa presentación, al hablar con mis amigos desde la mesa y ponentes, creo que decidí cambiarla, y no creo que estoy inventando. Al ratito les voy a pedir que la pongan para que vean que sí la hice, y entonces preferí hacer una especie como de juego dialéctico en el que seré moderador, porque además el moderador me canceló, que también es amigo mío, y a partir de hoy era amigo mío. Y entonces haré una especie como de presentación así, dialéctica diferente, en donde, y si me lo permiten mis compañeros, haré algunas precisiones de carácter jurídico, que es de lo poco que conozco, en relación al tema que nos ocupa. Creo que antes de presentar a los ponentes brevemente, me gustaría entrar, contextualizar el tema que nos ocupa. Digo, es evidente que escuchamos ayer del doctor Barquín, evidentemente, y del doctor Adame, que la quema de los combustibles fósiles no renovables, que son el petróleo y hidrocarburos, evidentemente han dado como resultado, entre otras cosas, de la emisión de gases, principalmente CO2, o otros que finalmente se conocen como gases de efecto invernadero, que han provocado esto que conocemos como cambio climático. Esta explicación, que puede resultar medio simple, estoy seguro que el doctor Fernández la va a ampliar desde el punto de vista con un mayor rigor científico como él lo maneja. Y esto nos lleva a pensar cómo nacen, cuál es el origen de estos problemas ambientales globales, y cómo la ciencia se ha visto rebasada, y obviamente el sistema de ordenamiento jurídico internacional también. Cuando sucede un problema de este tipo, y quiero hacer el símil del problema de capa de ozono, que parece que se está resolviendo, lo primero que sucede es que la ciencia encuentra un problema que puede o que está causando daños ambientales a todo el planeta. Lo primero que hacen las naciones es negarlo. No, eso no existe, no, están exagerando. Y en el Inter hay como lo estuvimos platicando ahorita, Adrián, hay como un desfase entre lo que se va a regular o el que se acepta internacionalmente ese problema y lo que hacen los países industrializados, que es
buscar rápidamente alternativas tecnológicas a ese problema. Y en el caso de la capa de ozono, que la capa de ozono, si se acuerdan, y mis términos, repito, a lo mejor son muy simples, pero pues no soy científico, se descubrió que existía un hoyo, o que estaba formando un hoyo en la capa de ozono debido a la emisión de clorofluorocarbonos, que son básicamente gases halógenos que sirven para la refrigeración, ¿sí?, entre otras cosas. Cuando los países se dan cuenta de este problema, y lo mismo pasa en cambio climático, lo niegan y entonces buscan soluciones alternas. En el caso de la capa de ozono, que es un caso muy interesante porque es para mi punto de vista el único acuerdo internacional que ha resultado en materia ambiental de estos acuerdos globales, se encontró, si no rápidamente en un término natural, una solución alternativa a esa producción de clorofluorocarbonos, que son los hidroclorofluorocarbonos. Entonces, sí se pudo hacer ese cambio tecnológico de tal suerte que los países sí pudieron cumplir con la reducción o la eliminación de estos clorofluorocarbonos por este nuevo elemento que se encontró tecnológicamente. Y después de esta situación es cuando entra, o en un término desfasado, es cuando entra la parte jurídica. Y es en donde la comunidad internacional se reúne, ya los científicos ya alarmaron, los países han negado que existe, están buscando fuentes alternativas tecnológicas, entonces hacen lo que jurídicamente se llama, desde el punto de vista internacional, estas famosas convenciones marco, estas convenciones que escuchamos y que leemos en los periódicos, la convención marco de la ONU de tal cosa. En el caso del cambio climático, esta convención marco toma el símil de la convención marco de 1985 de Viena, de capa de ozono, en muchas causas por los resultados favorables que se han obtenido. Es decir, esta convención marco de capa de ozono es una convención muy interesante, pero que además empieza por primera vez a aportar dentro del derecho internacional ciertos mecanismos que anteriores convenciones no tenían, como mecanismos flexibles de modificación, como principios generales en las convenciones y acuerdos específicos establecidos en sus protocolos o en sus anexos que se iban a dirimir en futuras reuniones, y mecanismos también de cooperación con los países en vías de desarrollo. Entonces, esta convención, les digo que es un símil con la convención que tenemos de cambio climático, porque finalmente dio resultado. Finalmente se encontraron tecnológicamente estos nuevos materias primas que no causan daño a la capa de ozono, y el problema aparentemente está resuelto. La Convención Marco de Cambio Climático de 1992 toma ese símil, toma esas características de la Convención de capa de ozono de Viena, y en 1992 la comunidad internacional reconoce que hay un problema, que ya estaba reconocido 10 o 15 años o 20 años antes por la comunidad científica, y entonces enarbola una serie de principios, aparentemente de consecuencias erga omnes, en la cual reconocen los estados que hay un problema, se clasifica a los estados por nivel de desarrollo, y además se forma una especie como de grupo entre anexo 1, anexo 2, desarrollados, no desarrollados, y se busca también principios de equidad para aquí en las naciones que... Ahora, paradójicamente, como platicaba también con Adrián, durante 10 o 15 años Estados Unidos fue el primer país que soportó todo y que estuvo atrás de la convención. Entonces, obviamente, por cuestiones de intereses políticos y económicos, finalmente nunca la ha ratificado, ni creo que la va a ratificar. Regresando a este contexto, entonces, encontramos un problema específico, ya tenemos una convención de 1992, y a través de los protocolos, y en este caso ya entramos directamente al protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto ya establece niveles de reducción a los cuales los países que son partes de la convención están comprometidos a hacerlo en los plazos que están establecidos. Y señala el protocolo de Kioto un mecanismo muy interesante, que es el mecanismo que vamos a platicar y que el doctor Cuadri también nos ayudará a desenmañanarlo. Es el mecanismo a través del cual el protocolo de Kioto señala que ciertos proyectos pueden tener un sistema de certificación a través del cual
con ciertas características y condiciones, las empresas que presenten este tipo de proyectos pueden finalmente tener certificados de emisión que finalmente son pueden ser comercializables en el mundo entero. Es algo mucho más complejo lo que estoy diciendo, evidentemente, pero lo establece el protocolo de Kioto, este mecanismo de desarrollo limpio. Entramos ya sobre este contexto, entonces, sí me permite yo presentar primero al doctor Adrián Fernández Bremaus, que es biólogo por graduado de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, con maestría en Tecnología Ambiental y doctorado en Ciencias Ambientales del Colegio Imperial de Ciencias, Tecnología y Medicina de la Universidad de Londres, articulista y conferencista en muchas ocasiones, catedrático visitante de la Universidad de Harvard, funcionario público y hoy actualmente es presidente del Instituto Nacional de Ecología. Sin más preámbulo, quizá me excedí un poco en esta breve introducción, le paso la palabra a Adrián. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Quisiera, antes de iniciar mis comentarios, agradecer a los organizadores del evento, muy especialmente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es anfitrión de este importante evento, a la Academia Mexicana de Derecho Energético. Gracias, Humberto, por la amable invitación. Es un gusto estar acá el día de hoy, más con ganas de aprender de las discusiones. Ojalá haya una retroalimentación y participación de los aquí presentes. Y un gusto especial también estar acá con un buen amigo, Gabriel Cuadri, con quien tuve el enorme gusto y privilegio de trabajar en el pasado. Humberto, a manera de introducción, tocó algunos de los aspectos diferentes relacionados con el cambio climático, desde cuestiones jurídicas, de diplomacia, también un poco internacional, cuestiones incluso científicas. Yo voy a tratar en mi presentación, así se me ha solicitado, sin profundizar demasiado precisamente en los aspectos científicos, sí quizás retomar este esquema que Humberto mencionaba, en donde parece ser que cuando aparece un problema de carácter global que se identifica por la comunidad internacional, ocurre una serie de circunstancias, de pasos, casi de etapas, que parecen presentarse de manera recurrente. Pudiéramos, con fines prácticos, pensar por un momento y recordar el caso que Humberto mencionaba de los clorofluorocarbonos afectando la capa estratosférica de ozono. Efectivamente, lo que ocurrió en un primer lugar es que hubo un conocimiento de tipo científico, de hecho, a través de pruebas de laboratorio, esto siempre se menciona casi de manera obligada, el doctor Mario Molina, ilustre científico mexicano, haciendo pruebas de laboratorio. Él en su laboratorio planteó como resultado, junto con sus colegas, que este tipo de compuestos, los clorofluorocarbonos, al ser liberados en la atmósfera, por su volumen en que eran liberados, por su gran estabilidad, su larga duración en la atmósfera, él planteaba que era posible que estuvieran en un futuro causando problemas serios de destrucción o el llamado agotamiento de la capa de ozono que se encuentra en la estratosfera. Como bien decía Humberto, esto tomó por sorpresa a la comunidad internacional. Algunos años después se comprobó con mediciones de campo que efectivamente la cantidad de luz ultravioleta, de radiaciones ultravioleta que llegaban hasta la superficie de la Tierra eran mucho mayores de las que deberían de ser. Esto era una indicación clara, directa, de que estaba desapareciendo esas moléculas de ozono que estaban en la estratosfera, que servían de filtro o de una especie de malla que evitaba que llegaran, digamos, toda esa radiación ultravioleta. Una primera reacción de los grandes grupos empresariales que tenían el dominio en el mercado de estas sustancias, que por cierto eran consideradas como una maravilla de la termodinámica moderna. Tenían varias propiedades, los clorofluorocarbonos, que las hacían ideales para un número grande de aplicaciones, en refrigeración, en limpieza de circuitos eléctricos, como propelentes de aerosoles, etcétera, etcétera. Eran sustancias no tóxicas, ustedes podían tomarlas y no les pasaba nada.
eran sustancias que cumplían con una serie de requisitos muy adecuados. Entonces, efectivamente, lo primero que ocurrió, y está perfectamente bien documentado, es que hubo intentos por levantar dudas, negar la existencia de un problema, y posteriormente, cuando ya la ciencia, la información fue abrumadora y claramente resultaba ya vergonzoso intentar negar que este problema era real, un poco quizá lo que en su momento, muchos años después, no le tocó verlo, pero quizás le pasó a Copérnico. También en el caso de la capa de ozono fue el mismo caso. Una vez que se reconoce el problema, que la evidencia científica es abrumadora, pues ahora hay que entrarle a una serie de procedimientos muy complejos, porque además el problema de la destrucción de la capa de ozono era para la humanidad el primer problema ambiental de carácter global que se reconoció, se identificaba y que se consideraba que estaba causando o que podía causar potencialmente grandes daños a los propios seres humanos, a los propios causantes del problema. No había precedente en construir una arquitectura de negociación y de acuerdos involucrando a todos los países, en donde se derivaran de manera, en tiempos relativamente cortos, una serie de compromisos fuertes que tenían implicaciones económicas y comerciales. Entonces ahí fue como el gran choque de dos mundos, las cuestiones de tipo comercial, de tipo productivo, la generación de empleos, de riqueza, cuestiones de comercio entre países, cuestiones de, dominancia de ciertos nichos de mercado, de ciertas compañías y pertenecientes a ciertos países. De pronto todo ese sistema se sacudió y se tuvo que ir transitando poco a poco, después de negociaciones muy complicadas, hacia un nuevo arreglo, insisto, a nivel de compromisos, a nivel de encontrar sustitutos para esos compuestos que causaban el problema. Hemos vivido, creo, en los últimos años, un proceso que en algunas cosas quizás se asemeja de manera general a lo que acabo de descubrir en el caso del cambio climático, pero que sin duda estamos hablando de un problema de una naturaleza mucho más compleja, y que además el cambio climático, sin ninguna duda, es un problema que toca todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana de los seres que habitan este planeta. Y digo de los seres, no solo de los seres humanos, porque sabemos que entre los muchos impactos o muchos efectos del cambio climático están no solo el amenazar la viabilidad de los sistemas construidos por el hombre, sino amenazar también la viabilidad de los ecosistemas. El cambio climático está hoy demostrado. Es muy probable que impacte y ocasione presiones sobre los organismos vivos y los ecosistemas de una magnitud y en escalas de tiempo que este planeta no ha presenciado. Y por tanto, probablemente millones de especies de plantas y animales se van a extinguir. ¿Por qué? Porque las plantas y animales y los ecosistemas que vemos hoy en nuestro planeta han llegado a ese punto a través de procesos de millones de años de evolución. Y los procesos de selección natural, explicados por Darwin, operan a través de muchas generaciones y de muchos años, dependiendo de las tasas reproductivas de los organismos en cuestión. Pero en resumen, es que la capacidad adaptativa de muchísimas especies de plantas y animales que están hoy en nuestro planeta se va a ver rebasada. O sea, van a venir cambios a tasas más aceleradas de lo que van a poder ser capaces de responder. Se van a ver amenazados ya en fecha próxima los sistemas de producción alimentaria del planeta. Hablemos de México. México es un país que, como muchos otros, tiene una alta vulnerabilidad al cambio climático. Hoy sabemos, por algunos estudios que hemos ido avanzando, que toda la parte central y norte de México va a experimentar sequías prolongadas. Va a haber lo que se conoce como menor disponibilidad del agua por la confluencia de varios fenómenos que apuntan en la misma dirección. Uno, evidentemente, y no es nuevo, el crecimiento poblacional continuará, los procesos de urbanización y con ello un incremento en la demanda por agua. En la misma dirección apunta la cuestión del agotamiento de los mantos freáticos. Estamos acabando con los grandes reservorios de agua y, en tercer lugar, es muy probable que en algunas extensas zonas del país haya menos precipitación. Como ya mencioné, haya la posibilidad de sequías prolongadas.
Todo esto va a generar enormes impactos para los cuales tendremos que adaptarnos. El cambio climático ha llegado, pues, para quedarse entre nosotros probablemente por varios siglos, dependiendo lo que la comunidad internacional haga en las siguientes décadas. Es muy probable que sus nietos y los nietos de sus nietos tendrán que vivir de una manera diferente a la que vivimos hoy. La magnitud de las transformaciones tecnológicas y probablemente de la forma como vivimos tendrá que ser realmente sustancial. En otras palabras, la manera, los paradigmas, las formas como hasta ahora hemos generado energía, cómo la hemos utilizado, cómo diseñamos nuestras ciudades, cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, tendrá que modificarse para irnos moviendo hacia una forma de funcionar mucho más eficiente. Por primera vez, en el caso del cambio climático, ha habido, y esto lleva más de una década, una movilización sin precedente de la comunidad científica internacional. Ustedes han escuchado de un panel intergubernamental de cambio climático en donde participan varios miles de científicos de todo el mundo. Este panel se reúne periódicamente y cada 5 o 6 años produce un reporte en donde recopilan el estado del arte del conocimiento científico en la materia. Este es un año que es año de reporte del IPCC. Casualmente este año se está dando el proceso de reportar, hacer un corte en el tiempo y reportar a la comunidad internacional el avance del conocimiento. Ya en las últimas semanas, 2 de los 3 grupos de trabajo de científicos han reportado sus resultados de esa recopilación de información. Un grupo que ha reportado sobre el conocimiento científico en general del cambio climático, un segundo grupo que la semana pasada dio a conocer sus resultados sobre las cuestiones de precisamente impactos, vulnerabilidad y cuestiones de adaptación al cambio climático, y la próxima semana en Bangkok se reúne el grupo 3 del panel internacional para dar a conocer sus resultados, en este caso sobre lo que se conoce en la jerga del cambio climático como la mitigación. Mitigación, que es un término que en el diccionario quizá aparece con aplicaciones diversas. En la jerga del cambio climático lo van a encontrar como sinónimo de reducción. Mitigación de emisiones es pues reducción de emisiones. Nuestro país, y voy a acercarme a la parte final de mis comentarios, nuestro país ha sido un participante activo en estos foros internacionales de discusión y de negociación del cambio climático, y una de las vertientes interesantes desde el punto de vista jurídico, pero también económico, es que muy pronto México tendrá que involucrarse de manera muy intensa en negociaciones que determinarán la manera en que México participa, contribuye a la solución del problema en un futuro. Humberto nos recordaba, hay algunas cuestiones que tienen que ver con equidad, hay algunos principios que se han acuñado de manera muy firme en algunas de las negociaciones internacionales para varios temas. Uno de ellos es de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y claro, cada país interpretará esto de la manera que más le convenga, especialmente la parte diferencial. Hay problemas aquí intergeneracionales, problemas de distribución de riqueza, problemas de diferentes niveles de desarrollo en el planeta, porque una cuestión interesante, por un lado, es que el problema del cambio climático es generado por todos y cada uno de nosotros. Una tonelada de dióxido de carbono emitida en Nueva Zelanda impacta tanto al problema y al planeta como una tonelada de dióxido de carbono producida en la UNAM. Pero eso también abre oportunidades a ir buscando formas a través de arreglos internacionales que permitan avanzar en la solución del problema de manera óptima. Esto es, si el problema es global y a todos les afecta, una vez definidas ciertas reglas, lo que procedería es que como conjunto la comunidad internacional identifique en qué parte del planeta es en donde debería de invertirse primero la mayor parte de los recursos para reducir emisiones, porque repito, al margen de del peso específico de las responsabilidades por país, lo que es un hecho es que hay ciertas actividades y ciertos países donde es más barato reducir emisiones, al menos en el corto plazo.
Con base a este razonamiento es que se han creado una serie de mecanismos a los que se refería Humberto, los mecanismos de desarrollo limpio, y en especial un mecanismo que probablemente Gabriel tocará en su intervención, que es el llamado mecanismo de desarrollo limpio. Menciono de este mecanismo únicamente que es un mecanismo a través del cual es posible identificar, preparar, desarrollar proyectos que tiendan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un futuro, de actividades que en la ausencia de este proyecto continuarían produciendo o emitiendo volúmenes mayores precisamente de estos contaminantes. Hay un montón de modalidades que no voy a entrar en ello, quizás Gabriel toque algunas de ellas. Pero hay unas cuestiones también que tienen que ver con el derecho internacional, y hay experiencias en algunos bloques de países, como es el caso de la Unión Europea, seguramente es el caso más conocido, en donde por el arreglo que en las últimas décadas se ha venido conformando en Europa, y esto es algo que enfrentan especialmente de manera relativamente súbita los países de nuevo acceso a la Unión Europea, es la necesidad, porque es parte de un compromiso, de ir adoptando, de ir transponiendo, se dice por ahí, la legislación en diferentes materias. El medio ambiente no es excepción. En materia de cambio climático, todos estos países que han venido entrando al bloque europeo en los últimos años, entre las cosas a las que se comprometen para entrar, es el cumplimiento estricto de la misma normatividad ambiental que ya viene cumpliendo el resto de los países, que ya era parte de la Unión. Y en el caso de acuerdos multilaterales, normalmente es común en el seno de los acuerdos que se incuban en Naciones Unidas, es común que haya bloques de países que actúan de esa manera como grupo para negociaciones. Estos grupos de negociación están perfectamente bien definidos. México, hace más de una década, al entrar como miembro de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, entre los compromisos que adoptó es dejar de pertenecer al grupo de los 77 más China, el grupo que ni son 77 y sí está China, que son más de 100 países, que están básicamente la mayor parte de los países llamados en vías de desarrollo, término que normalmente ya no ayuda a definir la enorme diversidad y abanico de niveles, de capacidades y de riqueza de los países. No es muy sensato hoy en día encontrar, a mí no me hace sentido encontrar como compañeros en ese grupo difusamente definido, por un lado a los países más pobres, más miserables del planeta, sentados al lado de Arabia Saudita, y los dos peleando con la misma posición política que como bloque van a adoptar. Evidentemente, esto dificulta en muchas ocasiones que se avance constructivamente en encontrar soluciones, en encontrar caminos, porque se tiende a ir a los comunes denominadores más bajos. Esto es, posiciones en donde se acomoden las soberanías y los deseos de los diferentes países. Desde hace tiempo se viene cuestionando realmente a fondo si estos arreglos en los cuales opera el sistema de Naciones Unidas aún son viables, o si tendremos que empezar a pensar a futuro otro tipo de esquemas. Termino mi último comentario mencionando que en este momento está vigente ya, por supuesto, ha entrado en vigor desde hace un par de años, si no me equivoco, el Protocolo de Kioto. Ahí se establece una serie de compromisos obligatorios de reducción de emisiones para un grupo de países, los países, déjenme llamarlos coloquialmente o por flojera, los países ricos, o la mayor parte de ellos, quienes han firmado y ratificado el protocolo, pero aunque hubiera un compromiso, un cumplimiento estricto de los compromisos que hoy están firmados en el Protocolo de Kioto, al menos en esta primera etapa de compromisos, el resultado en términos de beneficios al planeta o de corrección del problema que tenemos enfrente son mínimos. De hecho, lo único que se hace es retrasar de manera mínima, marginal, las tasas con las cuales estamos incrementando las concentraciones de gases de efecto invernadero. Yo por eso decía al principio de mis comentarios que no sería difícil, a menos que haya en las siguientes 2 o 3 décadas desarrollos tecnológicos realmente sorprendentes que vayan aplicándose
a precios que sean accesibles para los niveles, para las escalas que se requieren. Si este no fuera el caso, tendríamos que estar transitando como comunidad internacional hacia modificar de manera sustancial la forma como vivimos, cómo producimos, cómo nos transportamos, cómo generamos y utilizamos la electricidad. El cambio climático, por su naturaleza, por sus características, toca a todas las disciplinas profesionales. Estoy seguro que quienes se dedican a la docencia pudieran coordinar, dirigir varias tesis de maestría y de doctorado tan solo explorando las vetas, los aspectos jurídicos, las implicaciones jurídicas a nivel nacional e internacional del cambio climático. Esto va a continuar siendo de esa manera e incluso se va a incrementar, para empezar, como resultado del desafío que tiene la humanidad de encontrar esquemas en los cuales se permita avanzar hacia adelante todos juntos reduciendo emisiones, y de la mano de esto habrá que usar mecanismos para dar un monitoreo, un seguimiento, plasmar todo esto en algún tipo de figura jurídica que permita la rendición de cuentas por los países, ya no solo ante su propia comunidad nacional, sino ante la comunidad internacional. Gracias por su atención. Gracias, Adrián. Creo que tu plática fue lo que quise decir, se entendió mucho mejor. Seguramente esto provocará que haya un debate interesante y preguntas muy puntuales, porque hay mucha beta de donde salgan muchas preguntas, y eso nos lleva también, quisiera hacer dos puntualizaciones, a replantear que evidentemente todo esto en México se tendrá que aterrizar en alguna modelo de ordenamiento jurídico en algún momento, que seguramente el Partido Verde Ecologista, espero que no haya nadie aquí, ya tiene alguna iniciativa, que seguramente no va a ser muy buena, pero seguramente existirá ahí en el tintero. Y entonces, retomando este punto, el punto y toda la plática que Adrián nos hizo favor de decirnos, le doy cauce a los proyectos específicos, a esos proyectos de los que Adrián y yo intenté comentarles, estos proyectos de desarrollo limpio. Una vez que se establecieron ya las reglas, que se identificaron cuáles son las reglas genéricas, entonces este protocolo de Kioto estableció cierto tipo de proyectos específicos que pudiesen hacer efectivo esta reducción de emisiones. Estos proyectos básicamente son la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, energía eólica, energía solar, la generación de energía eléctrica con disminución de gases invernadero, el cambio de uso de fuentes contaminantes por fuentes no contaminantes. Un ejemplo puede ser el cambio de diésel a gas natural, que claro, lo tendrás que evidenciar muy bien en tu manifestación de impacto ambiental si es que lo quieres implementar. Y finalmente, la recuperación de metano en rellenos sanitarios y granjas. Existen ciertas características sine qua non que tienen que tener estos proyectos para que califiquen. El primero, que sean proyectos nuevos, relativamente a partir del 2002, que se pueda comprobar el principio de adicionalidad, es decir, cuánto realmente se deja de contaminar porque lleves a cabo ese proyecto, porque finalmente eso se va a certificar, ¿no?, y se va a poner en números claros. Que sean voluntarios es otra de las características, y que los beneficios reales del proyecto sean medibles a mediano y largo plazo. Este mecanismo es un mecanismo MDL, y que muy pocas, no voy a decir consultorías, muy pocos desarrollos de proyectos lo han hecho en México y lo pueden hacer. ¿Y por qué es particularmente importante? Porque nosotros vemos las listas de los proyectos que se rechazan, hay un gran porcentaje de proyectos que se presentan ante la Junta Ejecutiva que finalmente se regresan porque no se comprueba este principio de adicionalidad. Y eso, en gran medida, desde mi particular punto de vista, se debe a una mala selección, yo quiero decir, el consultor, del desarrollador del proyecto. Un desarrollador del proyecto en México, lo primero que tienes que ver es que no hay muchos. Tendrías que primero que analizar quién ha tenido proyectos exitosos dentro de este mecanismo, para a partir de ahí ver cómo vas a demostrar este principio de adicionalidad que resulta, por lo menos desde mi muy particular punto de vista, un poco complicado
comprobarlo. Entonces, Gabriel Cuadri, y ahora me permito presentarlo, es ingeniero. Bueno, no es nada, me dijo hace poco, que ya es una cuestión de técnica, pues él estudió ingeniería, tiene esa formación universitaria, luego es maestro en economía por la UT y candidato a doctor por UT, ¿no? Fue presidente del Instituto Nacional de Ecología también, y desde hace, aparte de que es profesor, consultor, amigo mío también, es director representante de esta desarrolladora de proyectos que desde mi punto de vista es la más importante y la que más ha mostrado resultados no nada más en México, en el mundo entero, diría yo. Se llama EcoSecurities y está desarrollando varios proyectos en México, de los cuales espero nos pueda platicar sobre este tópico. Sin mayores preámbulos, que ya fueron bastantes, Gabriel, por favor. Pues gracias, Humberto. Gracias a ustedes, al Instituto y a la Academia Mexicana de Derecho Energético. Me encanta participar en esta mesa en la que el 66% de los integrantes son o han sido presidentes del Instituto Nacional de Ecología. Este es un augurio para ti, a lo mejor tú serás el próximo. Humberto, bueno, quisiera retomar el tema en Kioto. Una vez que el doctor Adrián Fernández les dio el planteamiento objetivo, científico de las bases que han llevado a construir este edificio institucional que es el Protocolo de Kioto. Para entenderlo, yo creo que vale la pena hacer un brevísimo recuento del inventario de emisiones. Tiene mucho que ver aquí la responsabilidad de cada quien en el problema, en la explicación de cómo se crea o cómo se desarrolla esta arquitectura institucional. Hay muchos gases de efecto invernadero, no los voy a confundir. Hablemos en general de gases de efecto invernadero. Pero digamos que del total de gases de efecto invernadero, Estados Unidos emite como el 21%, China como el 16%, Rusia el 6%, Japón el 6% también por ahí, Europa por ahí del 13 o 14%, y el resto los demás países. México emite un poco menos del 2% del total, es el emisor número 13, si mal no recuerdo. Entonces, esta es la estructura de responsabilidades en el programa, más o menos, en términos muy generales. El problema es que pronto esto va a cambiar drásticamente, de hecho está cambiando drásticamente. Ayer leía un reporte en el cual, creíble, fidedigno, en el cual se estima que este año ya China superará a Estados Unidos como principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. Y que en pocos años, antes se decía que en 10, ahora parece que en 5, las emisiones del conjunto de países no desarrollados serán mayores que las de los países desarrollados, es mayores que las de Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá juntos. Lo cual tiene muchas implicaciones, por lo que vamos a ver enseguida. Bueno, el caso es que el protocolo de Kioto se define en 97, se entra en vigor en el 2005 y le impone reducciones de emisiones a los países ricos, supuestamente a los países con mayor responsabilidad, estos que comentábamos, en las emisiones históricas en el planeta. En conjunto es muy variado y el porcentaje de reducción que se le impuso a cada país dependió de negociaciones políticas y condiciones específicas de cada nación y de cada gobierno. Por el caso es que en promedio los países ricos se comprometen, están obligados a reducir sus emisiones algo así como un 5.5% en promedio entre el 2008 y el 2012 con respecto a lo que emitían en 1990. Esto es el fundamento del protocolo de Kioto. Un economista ambiental le diría que esta es la restricción cuantitativa o el CAP, como se dice coloquialmente, el tope máximo de emisiones decidido políticamente. Kioto, los números de Kioto son números resultado de la negociación política. No necesariamente guardan relación con la magnitud del problema ni con objetivos claros de estabilización de gases de efecto invernadero, aunque el tratado lo dice, pero el resultado final no es necesariamente explicable a partir de ciencia o de cálculos y ese tipo de cosas. Bueno,
Ahora, el protocolo de Kioto define pues esta restricción cuantitativa, pero a instancias de los Estados Unidos, básicamente, incluyó una serie de mecanismos para lograr que las reducciones fueran eficientes en términos económicos. Eficiente quiere decir que se logra un objetivo a un costo neto mínimo, que se minimizan los costos netos de lograr algo. Eso quiere decir que es eficiente en términos económicos. Y a los economistas se les gusta mucho lograr la eficiencia, de hecho es el instrumento más adecuado para ello, a través del mercado, a través de la utilización de sistemas de mercado. Entonces, lograr una asignación óptima, eficiente, de esta restricción o de esta nueva escasez, entre comillas, creada en el mundo por la restricción cuantitativa derivada del protocolo de Kioto. Ahora, estos mecanismos de flexibilidad o de mercado son tres componentes. Para no confundirlos voy a hablar solamente de dos. Uno es la posibilidad de que haya un mercado de intercambio de emisiones, y la otra es el ya comentado mecanismo de desarrollo limpio. Bueno, cada gobierno de algún país rico tuvo, pues, derivado de Kioto, un porcentaje de reducción, que puede haber sido el 10, el 12, el 15, algunos incluso fue positiva, o sea, fue negativa la reducción. Por ejemplo, a España se le permitió que sus emisiones crecieran en cierto porcentaje a lo largo del periodo, a Portugal también, a Grecia también. Otros tuvieron restricciones drásticas, como la Gran Bretaña, por sus condiciones estructurales, básicamente del sector energético, que cambiaron masivamente el carbón por el gas natural, y por eso era fácil para ellos reducir emisiones. En fin, cada gobierno tiene una regla, un porcentaje que cumplir. Entonces, cada gobierno, a su vez, le impone a sus empresas en ciertos sectores, en el sector petroquímico, celulosa y papel, cemento, siderurgia, y algún otro sector que se me escapa, los principales sectores, obviamente generadores de electricidad, ¿no? Evidentemente, un tope. Y le dice, tú no puedes emitir más de tanto en estos periodos, y listo. Y eso literalmente se avala con un blog así como los votos de las reinas de las kermeses de antes, en donde cada boletito, que puede ser físico o electrónico, ampara la emisión de 1 tonelada de gases de efecto invernadero. Entonces las empresas pueden hacer varias cosas Si no cumplen con la restricción, primero, si no cumplen con la restricción, pueden hacer varias cosas. O pagar la multa, que es muy alta, o bien comprarle a otra empresa boletitos que les hayan sobrado. Ahora, la empresa también puede reducir sus emisiones justo en lo que valen sus boletitos, o más allá de los boletitos que les dieron, entonces los puede vender. Y eso se crea un mercado. Y eso es eficiente. ¿Por qué? Porque se van a reducir las emisiones, o se va a cumplir con la restricción cuantitativa general a un costo menor. Sería difícil explicar ahorita económicamente por qué, pero créanme que eso pasa. Entonces, eso es el mercado europeo de emisiones. Y esos boletitos son los permisos europeos de emisión, que son títulos comercializables, con valor, con face value clarísimo, y que valen tanto como los certificados de la tesorería de cualquier gobierno, ¿no? Tienen un valor en el mercado, va variando todos los días, lo pueden ver en internet, es un mercado transparente, eficiente, y bastante claro. Ahora, ese es el mercado europeo. Ahora, como decía Adrián, reducir emisiones tiene las mismas consecuencias para el clima en el planeta hacerlo aquí o hacerlo en Düsseldorf, hacerlo en Johannesburgo o hacerlo en Oxford, da exactamente igual. Y resulta que en los países pobres en general, o poco desarrollados, es más barato reducir emisiones, porque tienen menor eficiencia energética, porque sus tecnologías son obsoletas, por muchas razones. Entonces, para facilitarles a los países ricos hacerlo menos costoso, cumplir con Kioto, se creó el mecanismo de desarrollo limpio, que es un procedimiento a través del cual se pueden desarrollar proyectos en países pobres, vamos a llamarles así, maniqueamente, en países pobres, que después de ciertos trámites, análisis, estudios y procedimientos puedan ser acreedores a que Naciones Unidas les otorgue bonos de carbono, o sea, otros títulos, que no son iguales a los que les dije de Europa,
son otros títulos que las empresas o los gobiernos pueden usar para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, son parecidos, pero no son iguales. Y esto es muy importante definirlo o establecerlo porque da origen a muchas confusiones, sobre todo con respecto a los precios de los famosos bonos de carbono. Bueno, entonces, esto es el mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, venimos nosotros, viene nuestra empresa con Securities, por ejemplo, vamos con un gobierno municipal, los rellenos sanitarios emiten metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente, y le ofrecemos al gobierno municipal, oye, yo te diseño el proyecto, yo te lo construyo, yo lo opero, yo hago todos los procedimientos para Naciones Unidas y te pago una regalía, tú no hagas nada, yo te voy a pagar porque me dejes resolverte un problema ambiental. Y, aunque no lo crean, es bien difícil convencer a un municipio de esto, de recibir dinero gratis por no hacer nada y además de resolverle un problema. Es súper difícil, ¿no? Además porque hay mucha confusión en el mercado, intereses políticos, corrupción, sin duda, y demás, ¿no? El caso es que lo hemos ido lograr. O vamos con una empresa y si sabemos que tiene en mente un proyecto de energía renovable, hacemos un contrato, le compramos los derechos de emisión, los certificados de emisión o los bonos de carbono, un proyecto con generación o una granja para usar el metano también probablemente de los residuos de los animales, o una industria que emite otro gas de efecto invernadero muy poderoso, por ejemplo el óxido nitroso, podemos ir y plantearle un proyecto, financiarlo, desarrollarlo y pagarle a la empresa, o simplemente pagarle, comprarle los bonos de carbono. En fin, hay muchas modalidades comerciales en todo esto, que van desde que nosotros hacemos todo y pagamos todo y además le pagamos al dueño del proyecto, o que simplemente nosotros le compramos los bonos de carbono y nos hacemos cargo de que se produzcan esos bonos de carbono. Ellos financian el proyecto, ellos lo desarrollan, ellos lo construyen y ellos lo operan. Nosotros simplemente hacemos la parte del mecanismo de desarrollo limpio. Ahora, esto es complicado. Para que un proyecto pueda ser acreedor a bonos de carbono en este mecanismo, tiene que cumplir con una bola de requisitos. Primero, usar algún proyecto que reduzca emisiones, evidentemente, ¿no? Una planta eólica, de energía eólica, una planta de generación eléctrica a partir de metano, de rellenos sanitarios, la reducción del metano, una planta de cogeneración, un proyecto de eficiencia energética, tantas cosas que pueden ser acreedores. Reforestación también ahora, son proyectos que empiezan a ser viables, en fin. Y entonces, primero que siendo un proyecto de este tipo, hay que hacer muchas cosas. Primero, fíjense, primero, tiene que haber una metodología aprobada por Naciones Unidas para ese tipo de proyecto en particular, ¿sí? Si no hay metodología, entonces hay que hacerla, y es bien complicado. Y una vez que la hicimos, hay que someterla a consideración de las Naciones Unidas, la tienen que aprobar las Naciones Unidas, eso tarda mucho tiempo. Bueno, pero sin embargo se hace. Luego, si existe la metodología, con base en la metodología hacemos una cosa que se llama documento de diseño del proyecto, siguiendo el ABC de la metodología. Y ahí hay tres componentes fundamentales en este documento de diseño del proyecto. Hay que garantizar que el proyecto es adicional, que cumplir con esa condición de adicionalidad, eso es que no se hubiera hecho el proyecto en ausencia del protocolo de Kioto, y eso justificarlo técnicamente, jurídicamente, legalmente, hasta políticamente, a través de un procedimiento. Hacer luego un plan de monitoreo, cómo vamos a monitorear y asegurar que efectivamente el proyecto redujo las emisiones que se plantearon, y básicamente, digamos, es lo fundamental de un PDD, el estudio de adicionalidad y este programa o metodología de monitoreo. Una vez que se tiene este PDD, que hay que hacerlo bien, y con ciertos principios y ciertos criterios, además de la propia metodología, se contrata a un validador, esto es un tercero, una tercería acreditada por Naciones Unidas, que viene y revisa todo, revisa el sitio del proyecto, entrevista a los participantes, va al lugar, analiza todo, ve el documento, se hace una consulta pública, se ve que todo cumpla con la ley, y si está todo bien, el validador hace un reporte de validación y lo lleva a las Naciones Unidas junto con nosotros. Naciones Unidas lo revisa todo y lo pone a consulta pública. Y si todo está bien y nadie se opone y todo cumple con los requisitos, entonces se registra el proyecto. El registro es el momento crucial
de todo el procedimiento. Ya que está registrado el proyecto, entonces, se pudo haber empezado a construir antes o no, o se puede empezar a construir después. El caso es que ya que se construyó y ya que está operando, entonces viene alguien que va a hacer el monitoreo. Monitorea las emisiones a través de una cierta metodología y tecnología. Luego viene un verificador de las reducciones de emisiones y luego se certifican esas reducciones de emisiones por parte de Naciones Unidas, y si todo cumplió, todas Naciones Unidas acredita a nuestra cuenta, la cuenta de Ecosecurities, un cierto volumen de bonos de carbono que están respaldados por ese proyecto, por todo el procedimiento que les acabo de decir. Perdón, el otro componente que le dije que tenía 3 componentes que el proyecto, el documento diseño proyecto, solo les dije 2. Es el análisis de adicionalidad, el plan de monitoreo, y el tercero es la línea base de emisiones del proyecto. Entonces, ¿qué emisiones habría en ausencia del proyecto para poder cuantificarlas? Simplemente el área bajo la curva de emisiones de aquí a que dure la vigencia del proyecto. Bueno, entonces, nos pasan a nuestra cuenta los bonos de carbono y nosotros los vendemos. Los podemos vender a futuro, bonos que todavía no existen, ¿sí? Podemos vendérselos a alguien que los va a necesitar en el 2010, por ejemplo, y entonces corremos el riesgo nosotros de que no se generen, ¿sí? O los podemos vender en el mercado spot, o los podemos vender en un mercado secundario, o los podemos quedar para especular con nuestra cartera, y nosotros les pagamos a los dueños de los proyectos por esos bonos de carbono, a un precio pactado. Obviamente el precio de cada bono de carbono, de cada proyecto va a ser distinto, porque cada proyecto tiene riesgos distintos. Hay proyectos muy riesgosos que asumimos nosotros los riesgos y por lo tanto vamos a pagarle muy poco, o poco, relativamente poco al dueño del proyecto. Hay proyectos muy seguros, los pagamos más. O hay proyectos que nos venden ya registrados, pues obviamente les pagamos más, ¿no? O si nos venden ya certificados emitidos por Naciones Unidas, los compramos casi al precio de los permisos europeos de emisión. O sea, son 2 cosas distintas. ¿Por qué digo casi? Porque no valen lo mismo esos bonos emitidos ya por Naciones Unidas y los del mercado europeo. Además de por lo que ya les dije, porque las empresas y gobiernos no pueden cumplir al 100% con este tipo de bonos de carbono. Es un porcentaje pequeño, 10, 15, 20% que varía. Entonces, a lo mejor ya no les sirven, aunque los tengan, ya no les sirven para cumplir. En fin, es un poco complicado esto, pero funciona bien, el mercado camina. Y el hecho es que hay muchos proyectos ya registrados, están generando muchos bonos de carbono de este mercado. Se estima que entre el 2008 y 2012 el mercado ascienda a unos $10,000 millones. Ahora México, el líder en este mercado es China, tiene como el 35-40% del mercado, porque allá hay todo y grandote, es impresionante, ¿no? Y precisamente, entre más ineficiente o más emisiones tiene un país, pues más competitivo es en este mercado. Esta es una cosa medio perversa, ¿no? Pero así es. Entonces China, imagínense, China, casi todos los electricidad la generan con carbón, tienen plantas gigantescas de fertilizantes, es realmente un chorro de rellenos sanitarios que no están bien manejados. Entonces es el dorado para los bonos de carbono China. ¿Qué otros países son fuertes en esto? La India, Indonesia, Brasil, México, yo diría en quinto lugar. Y párenle de contar, algunos otros países más pequeños, pero digamos, lo grueso del mercado está ahí. México tiene ahorita como 70 proyectos registrados, que ya llegaron había otro trámite que se me pasaba, que es que lo apruebe el gobierno mexicano. Todo eso tiene que aprobarlo la Semarnat, un comité intersecretarial de gases de efecto invernadero, ¿no? Que bueno, eso parece que funciona más o menos bien, pero también es un trámite que hay que cumplir. En fin, me regreso y cierro ese paréntesis. Entonces en México hay como 70 proyectos, de los cuales, fíjense, como 60 son puras granjitas o granjotas de cerdos, ¿sí? Esto es, la granja de cerdos, sale todo el estiércol y el agua contaminada con los residuos, se va a una laguna anaerobia, la laguna anaerobia produce metano, lo gastamos, lo tapamos, le ponemos un quemador eficiente, especializado, y luego con ese metano producimos electricidad y autoabastecemos a la fábrica. Y es un proyecto para la MEDE. Nosotros tenemos 29 proyectos, la mitad de esos son nuestros, son grandes. Entonces, 60 de los 70 son estos, fíjense. Luego, hay 3 plantas eólicas grandes, una de Iberdrola, otra de Electricité de France, y otra de Cemex, Cementos Mexicanos.
¿Por qué la usa Cementos Mexicanos? Porque quieren autoabastecerse de energía eólica y usar los bonos de carbono para sus plantas en España, porque ellos tienen plantas en Europa y necesitan acreditar reducciones de emisiones para ellas. Bueno. Y luego hay un par de proyectos mini hidráulicos y 2 rellenos sanitarios que son nuestros también. Tenemos además otros 2 en construcción, todavía no están registrados, y otros 2 ya contratados que empezaremos en construcción próximamente. Entonces, esta es la carta, me faltó el más importante. Un proyecto de reducción, de destrucción de gases de hidrofluorocarbonos, de HFCs, que tienen un poder de efecto invernadero 23,000 veces mayor que el CO2. Entonces, es un proyecto que vale mucho. Es de una empresa de Monterrey, y en fin. Este proyecto solito genera el 30% de todos los bonos de carbono de toda la cartera mexicana, nada más este proyecto. Genera 2 millones de toneladas. El total de la cartera mexicana es como de 6 millones de toneladas ahorita. Pero este es un decir, porque en realidad, si uno compara lo que dice el PDD que hicieron, quienes los hicieron, y lo que en realidad han generado, es como el 20%. ¿Por qué? Porque la tecnología no fue la correcta, porque no funcionó el proyecto como se esperaba, porque no se empezó a construir como se había dicho, porque la empresa que lo desarrolla no es una empresa seria, porque se les acabó el dinero, por muchas razones. Entonces hay muchos riesgos. Entonces imagínense que yo hago un contrato para comprar bonos de carbono, por 100 bonos de carbono, o 100,000, y resulta que solo me están dando 20,000, es un fracaso, voy a perder mucho dinero. Entonces, el riesgo es muy grande, es lo que les quiero decir. Entonces, básicamente eso es. Ecosecurities, ya lo comentaba un poco Humberto, hace todo, financia los proyectos, los desarrolla, hace los procedimientos, tiene incluso socios tecnólogos, tiene su cartera de bonos de carbono, vende, compra y hace todo. Desde luego también hace todos los estudios de consultoría necesarios para llevarlos a cabo. Ahora, para terminar, en el futuro, ¿qué va a pasar? Todo esto se acaba en el 2012, se acabó, es otro factor de riesgo y de incertidumbre. Entonces muchos proyectos no los hacemos porque llevan un periodo de maduración muy grande, entonces no vamos a invertir en ellos, porque se nos van a quedar 1 o 2 años de generación de bonos de carbono. Entonces esta espada de Damocles del 2012 da el traste con muchos proyectos. Por fortuna, y no sé si aquí Adrián Fernández está de acuerdo conmigo, yo creo que está en gestación un régimen post-Kioto, pero creo que es muy probable que así sea, mucho más completo, comprensivo, eficiente que Kioto, y esperemos que los proyectos sigan siendo capaces, sigan funcionando. El problema es que México va a cambiar, México ya no va a poder seguir siendo chino libre en este mundo, de emitir lo que se le dé la gana, porque es una economía grande y porque sus emisiones crecen y porque los países de desarrollo, como ya lo comenté, tienen una responsabilidad creciente también en este asunto. Entonces, seguramente va a tener obligación de reducir emisiones. Y es muy probable que no sea una reducción absoluta como las de los países ricos hoy en día. Probablemente sea una reducción relativa de intensidad de carbono, intensidad de energía, reducciones absolutas en algún sector, tal vez deforestación, no sé, es muy probable. Que por cierto, hay algo interesante. Todo el mundo culpa a los, esto es como lo que voy a decir es como politically incorrect, ¿no? Todo el mundo culpa a los Estados Unidos de ser el principal responsable, 20%, 21% de las emisiones. ¿Saben que el 20% de las emisiones totales en el mundo provienen de la deforestación? El 20%. Esto es de la destrucción de selvas, básicamente en países tropicales, y la mayor parte de las veces sin beneficios para nadie, porque es una deforestación asociada a actividades de muy baja o nula rentabilidad y a prácticas realmente destructivas, que no generan beneficios económicos ni sociales y causan un caos y un daño ambiental espantoso, especialmente a la biodiversidad y en muchos aspectos que ustedes saben mejor que yo. Entonces, las emisiones totales de Estados Unidos son equivalentes a las emisiones totales de los países tropicales en materia de deforestación. Esto es impresionante. Brasil nada más es responsable casi del 20 y tantos % de todas las emisiones producto de la deforestación. Es algo vergonzoso. Las emisiones de la deforestación de Brasil son 800 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Es más que lo que emite todo México. Imagínense qué desvergüenza, ¿no? Porque por lo menos yo diría Estados Unidos genera emisiones, pero para generar valor, generar riqueza, o satisfacer necesidades, que están bien o mal, ustedes tendrán su opinión.
pero producto de una actividad irracional sin justificación alguna, es realmente difícil de aceptar. Pero en fin, esperamos que el nuevo régimen post-Kioto sea mejor, habrá un nuevo CAP, habrá que estabilizar emisiones ahora sí con criterios científicos, se habla de 450 partes por millón de CO2, que eso sería algo razonable, hoy hay 380 en la atmósfera, hacia el 2030 o 2050 se daría esta estabilización, y eso implica, para que se den una idea, la capacidad natural de absorción de CO2 del planeta, esto es por la vegetación y el mar, es de algo así como 5.000 millones de toneladas anuales de CO2. Las emisiones totales son 42.000 millones de toneladas de CO2. Es como el 12%. O sea, tenemos que bajar las emisiones en un 78% para ajustarnos a las capacidades naturales de absorción de la Tierra. Es un esfuerzo realmente formidable. Y yo creo que aquí lo dejo. Hay muchas cosas que hablar al respecto de este régimen nuevo que se está cocinando ahora, pero si quieren nos dejamos para más tarde. Gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que tus palabras no solo ponen de manifiesto la complejidad del tema, sino tus conceptos simplifican de manera genérica el entendimiento de estas cosas que son bastante complejas. Yo solamente terminaría diciendo, que era parte de mi presentación, que, insisto, sí existe, por ahí ojalá la aparezcan, porque si no me decís que soy mentiroso, lo importante y trascendental que es escoger un desarrollo de proyectos, en este caso Security Securities, no quiero decir que sea el único, pero es para mi punto de vista el mejor, que tenga experiencia en estos proyectos, y negociar, esto a lo mejor brinca el doctor Quadri, un buen contrato con el desarrollador. Es decir, que tengas una asesoría en la cual tú puedas negociar con el desarrollador las cosas que él platicó, las cuestiones que te pueden preocupar como dueño de un proyecto. ¿Quieres especular con los bonos? ¿No quieres especular? ¿Quieres que el desarrollador te entregue ya, como un contrato llave en mano todo desde un principio y nada más te entregue el dinero de los bonos? ¿Qué tipo de resolución de controversias quieres establecer en tu contrato? En este contrato que es el famoso Emission Reduction Purchase Agreement, que es el contrato a través del cual el desarrollador firma contigo y te compra tus bonos. Cuando tienes que establecer en este contrato los mecanismos en los cuales tú te puedas salir anticipadamente, medir los riesgos del contrato, para que finalmente llegues a un final feliz. El trámite es complicado, dura de 8 a 1 año, dependiendo de los casos, y la idea es siempre ir de la mano con el desarrollo del proyecto para ir sobre cada etapa cumpliendo no solamente con las expectativas o las obligaciones que tienes dentro del proyecto, sino con las expectativas que tienes como empresa o como propietario del proyecto. Pues muchas gracias otra vez, Gabriel, y ahora sí estamos abiertos muy rápido porque ya estamos muy desfasados. Una sesión que imagino que va a haber varias de preguntas y respuestas de 10 minutos. Gracias. A ver, sí. Con un cambio en esta postura que se manifestó en la comunicación nacional. Para Gabriel. Yo quisiera complementar un poco sobre todo esto último que mencionaste, Gabriel, con relación a comparar la cuestión el problema de deforestación con las emisiones de Estados Unidos. Sí, ciertamente el problema, o sea, lo que tú citas es cierto. Pero hay un problema, digamos, un elemento atrás que también había que considerar, en el sentido de que parte de este problema de deforestación tiene que ver con el cambio de uso del suelo hacia cuestiones agropecuarias y hacia la sobreexplotación maderera. Y esto obviamente no lo hacen totalmente, o casi en la mayoría de los casos, los países en desarrollo, las empresas nacionales, o puede que sí,
pero están involucradas en gran medida las empresas transnacionales. Entonces, habría que ver qué tanto le podemos cargar también a los países matriz de estas o sede de estas transnacionales también lo que causan en nuestros países, aun cuando Brasil sea Brasil a la que le carguen la contabilidad. Entonces, ¿habría algún comentario que tú nos pudieras dar al respecto? Gracias. ¿Quieren tomar varias o vamos rápido? Bien, rápidamente. Efectivamente, México está ya haciendo una reflexión sobre cuál es la posición que a futuro puede ir adoptando. Van a empezar a intensificarse primero las discusiones, pero que irán tomando tono de negociaciones sobre la posición que nuestro país va a adoptar. Yo mencioné, la presión va a ser creciente, no podemos esconder la cabeza abajo de la tierra, y lo que hasta ahora quienes tienen la responsabilidad de armar la política nacional de México en la materia, en la cual el Instituto indirectamente participa, pero no es la opinión del Instituto la que prevalece, yo ahí lo dejaría, es que México estaría dispuesto a adoptar compromisos voluntarios de reducción de emisiones, de reducción no absoluta, es reducción de la tasa con la cual venimos creciendo. Esto es, si la línea base, nuestro escenario de business as usual es de una forma la pendiente, reducir la intensidad energética de México, lo cual no significa en el escenario de los siguientes muchos años quizá, reducciones absolutas. Y además otra característica de lo que está planteando o empieza a mencionar México es que estas reducciones voluntarias no tuvieran una penalización en caso de no cumplimiento. Este es digamos, un nivel de compromisos entre comillas que será seguramente algo que los países que no están en el anexo 1, los que no tienen hasta ahorita compromisos, no sería difícil que lo que vamos a ver es un número creciente de países que, como México, ojalá vayan moviéndose en primer lugar hacia una posición de este tipo, lo cual ya sería un avance, aunque no nos sirve mucho para el problema, solo un avance político nada más, como un paso intermedio para llegar, ojalá no en mucho tiempo, a ir adoptando metas realmente serias, si eso no voluntarias o obligatorias. Yo no le daré tanta importancia, lo que importa es que sean metas que realmente tengan reducciones dramáticas. Termino mi comentario diciendo que hay muchos países como México en donde desafortunadamente no hemos aprovechado en muchos sectores un enorme potencial de reducción de emisiones que no solo no nos costarían, seguramente ahorraríamos dinero. Estamos hablando de áreas como, bueno, no solo algunas de las cuales mencionó Gabriel, en donde hay proyectos MDL, sino que en muchos dentro del terreno en general de la eficiencia energética. A México le conviene ser más eficiente, consumir menos electricidad, utilizar renovables, consumir menos derivados del petróleo, que no somos independientes, en fin. Todas esas medidas, desafortunadamente, México todavía ni siquiera avanza suficientemente en ellas. Esas oportunidades significarían una enorme aportación de México. Antes de empezar a preocuparnos, sí habría que empezar a revisar los recursos que se destinan para incorporación de tecnologías que probablemente tuvieran costos incrementales. Entonces, hay mucho por hacer, ojalá que lo hagamos. Se requiere decisión política al más alto nivel, en mi opinión. Esto es Presidencia de la República, para que entonces la política se arme con participación de todos los demás sectores. No puede quedarse nada más en la Secretaría de Medio Ambiente, porque no vamos a llegar a ningún lado. Sí, rápido, para complementar lo que dice Adrián, yo creo que la clave va a estar en China. Lo que haga China va a ser o va a dar la pauta a lo que hagamos los demás. Sin China, cualquier régimen posqueto no tiene sentido. Sin China y sin Estados Unidos. Y Estados Unidos condiciona su entrada o su reentrada, o la va a condicionar su reentrada a este régimen siempre y cuando China entre. Si no, va a ser muy difícil. Pero en fin, ese es otro tema. Ahora, sobre el asunto de la deforestación en la Amazonia, se me ocurren dos o tres cosas. Es un problema, evidentemente, de perogrullo decir que es complejo. En los últimos años ha estado, empujado el problema en buena parte por la expansión de la frontera de cultivo de la soya en Brasil. Ciertamente ahí hay muchos intereses locales, internacionales y de empresas nacionales
multinacionales, pero el factor histórico de destrucción de la Amazonia brasileña ha tenido que ver con políticas deliberadas de colonización de la Amazonia brasileña, tiene que ver con políticas deliberadas en el pasado de extensión fiscal a la ocupación masiva de la Amazonia brasileña, tienen que ver con la incapacidad del Estado en el Brasil de controlar su propio territorio por corrupción, por ilegalidad, por muchas cosas. Y realmente los beneficios que le da al Brasil deforestar la Amazonia yo creo que son negativos. O sea, es injustificable mantener un proceso y escudarse en él, en un proceso que no devienen beneficios ni para el país, ni siquiera beneficios económicos netos probablemente a corto plazo. Entonces, y digo esto porque creo que el mundo ganaría mucho con que países como Brasil, como Indonesia y como México, que México al menos pudiera aceptar un compromiso, asumir un compromiso, eliminar la deforestación. En México las emisiones de la deforestación son el 21% más o menos de las emisiones totales del país. Si México se comprometiera a eliminarlas, creo que sería una súper aportación, una gran aportación de México al esfuerzo global. Lo mismo podría hacer Brasil. Y esto se puede lograr con buena voluntad política, no con muchos recursos y con buena capacidad de aplicar la ley y de compensar en donde haya necesidad de compensar a los perdedores de este juego. Yo creo que no es justificable y es vergonzoso que acusemos a los Estados Unidos y al mismo tiempo no veamos ahora sí que la viga en el ojo propio. Y finalmente, si ahí está la mano en las empresas transnacionales como Cargill, por ejemplo, atrás de la expansión de la soya en el Brasil, y si usamos ese argumento para medio racionalizar en favor del Estado brasileño su falta de atención al problema o su falta de compromiso con el problema, también podríamos decir que buena parte de las emisiones de los Estados Unidos se asocian a la importación masiva de bienes y servicios de países en vías de desarrollo y que gracias a eso tenemos empleo nosotros y nuestra economía crece. O sea, yo creo que es un terreno muy movedizo salirnos de las fronteras nacionales porque empezamos a entretejer causas y efectos que están fuera, yo creo que, por lo menos de un análisis tan somero y breve como es. Y del sentido de esta ponencia, ¿no? Una cosa rapidísima de un tema que no salió por falta de tiempo cuando Gabriel habló de los inventarios de emisiones, y son las emisiones acumuladas, porque cuando comparamos emisiones estáticas, por ejemplo en un año reciente, de la composición de cuánto contribuye cada país, con las emisiones históricas acumuladas, lo que va a variar, no varía el resultado final, lo que varía es en qué momento se cruzan las emisiones de China del mundo en desarrollo con las emisiones de los países desarrollados. Tarde o temprano el resultado es el mismo, o sea que tarde o temprano todos los países tendrán que participar si hemos de solucionar el problema. Pero menciono el punto de las emisiones acumuladas porque en las negociaciones de corto plazo seguramente es un factor que estará en el estira y afloja cuando se hable de los niveles de compromiso, de responsabilidad que los países pudieran adoptar. Sí, y yo coincido con Gabriel plenamente, quizá por una deformación jurídica, pero esto tendrá que hacer con el cumplimiento estricto de la ley. Si no, no veo formas. Bien, tenemos todavía un panel adicional y esto se va a acabar a las 2:30. Entonces, una pregunta más, y lo que yo me comprometo a hacer es que anótenme las preguntas, se las hago llegar y yo se las regreso también. Sin que micrófono se... Es un punto muy específico para ti, Humberto. Tal vez Gabriel también pueda ahondar un poco. Es algo jurídico, pero me imagino que con toda la experiencia que tienes ya lo habrás manejado. A mí me llama la atención para los temas que tienen que ver con la disposición del metano, por ejemplo, en rellenos sanitarios, las complicaciones que puede haber en nuestra legislación. No sé si exista, en mi opinión no existe una respuesta clara en la legislación mexicana, la legislación ambiental, la propia Constitución, la Constitución de los Estados y las reglas que puede haber municipales ambientales al respecto. Y mi duda tiene que ver particularmente con la disposición de la basura, con la propiedad de la basura. O sea, es propiedad del municipio, si ya está concesionado, es propiedad del concesionado,
¿Es un activo o es un residuo peligroso o es ambas cosas? Creo que la legislación ambiental le da un tratamiento de residuo, o sea, algo que debe de confinarse o destruirse, pero no se considera que ese pasivo, con lo que nos comentan con los bonos de carbono, se vuelve un activo que su destrucción genere réditos económicos, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento le han dado? ¿Cómo lo han resuelto? ¿Y qué complicaciones se han encontrado en la contratación particular con los municipios por las dificultades que hay en cuanto a que la vía municipal es muy corta, son 3 años y estos proyectos son de 10 años, 15 años, 20 años? Gracias. Te contesto en varias aristas. La primera, evidentemente, la ley de residuos sí te señala específicamente que la basura es un residuo sólido no peligroso. Entonces, le quita la peligrosidad y le da un tratamiento distinto. El tratamiento y la obligación existe en que exista que tú des disposición a esa basura en rellenos sanitarios, por así decirlo. Unos cumplirán con las leyes específicas y es es simplemente la obligación que tienen las empresas de mandar sus residuos sólidos no peligrosos a esos rellenos sanitarios. A partir de ahí ya te vas a lo que dispone cada municipio respecto a cómo el municipio le da el manejo a ese residuo, y eso tiene que ver con lo que dice en relación a si ellos manejan y administran ese relleno sanitario o ese tiradero, por así decirlo, o si lo concesionan a un tercero. Mi punto de vista jurídico es que la basura sigue siendo, por así decirlo, propiedad del municipio, y que el municipio tiene la capacidad de determinar qué debe de hacer con él en relación a estos proyectos. No existe ningún inconveniente jurídico porque finalmente el destino final de ese basura es quedarse ahí in situ. No tiene ninguna diría yo, consecuencia legal el que pudiesen desarrollar, que están desarrollando sus proyectos de metano en los rellenos sanitarios. No lo sé si en la cuestión práctica Gabriel nos pueda decir haya visto alguna serie de problemas estrictamente jurídicos en el sol particular. No lo creo. Yo creo que los problemas van más allá de cuestiones políticas en relación a cómo está compuesto el cabildo y cuáles son los jugadores que juegan estos papeles de decision makers dentro de los municipios a efecto de poder determinar que un relleno sanitario solicitar que pueda calificar este tipo de proyectos. Pero no sé, Gabriel, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí hay mucho trabajo para los abogados en los proyectos de rellenos sanitarios. Pueden ser muy complicados. Miren, por ejemplo, puede estar concesionado o no el relleno sanitario. Si no está concesionado y lo maneja directamente el municipio, mejor. Si está concesionado, hay dos posibilidades: que el biogás o el metano esté dentro de la concesión y por lo tanto le corresponda al concesionario, o no esté, como sucede en casos. Entonces, hay un conflicto entre el municipio y el concesionario por el biogás. Entonces, resolverlo es bien complicado y es un litigio que es difícil. Luego, la propiedad de la tierra. En este país ustedes saben que la propiedad de la tierra es una torre de Babel. A veces son ejidos, son comunidades, a veces, la mayor parte de las veces no hay derechos de propiedad, no hay títulos de propiedad, es un comodato, es una simple decisión de una asamblea ejidal, o está ocupado ilegalmente la tierra por el relleno sanitario. Realmente es un problema grave porque nosotros no podemos invertir en un sitio cuya propiedad no está claramente definida o no está claramente acreditada. Entonces es otro problema. Luego, el Congreso del Estado. En la mayor parte de los estados, cualquier proyecto que vaya más allá de la administración municipal tiene que ser aprobado por el Congreso. Y antes tiene que aprobar el Cabildo. Y entonces todo esto se vuelve una maraña, un verdadero galimatías político-jurídico. Y luego hacer los contratos es bien complicado, porque hay que comprometer a los municipios a hacer ciertas cosas, o aceptar ciertas cosas. Desde luego la parte financiera, el pago de las regalías, los pagos por anticipado, y hay corrupción también muchas veces en este tipo de proyectos. Y el otro conjunto de problemas, eso tiene que ver solamente con la primera etapa de los proyectos, que es construir el sistema de captación de metano, de biogás, y destruirlo en un sistema, aceptado tecnológicamente por Naciones Unidas. La siguiente etapa es la electricidad. O sea, no tiene sentido estar quemando el metano, es como quemar gas natural sin sentido alguno, es una estupidez. Pero bueno, resulta que la legislación mexicana es tan restrictiva
por razones que todos sabemos, que nos vemos obligados a desperdiciar un energético valioso como es el metano. Podríamos rápidamente, en vez de quemarlo, meterlo a turbinas o a motores y producir electricidad y dársela al municipio o a cualquier otro comprador o staker de una manera sencilla, como es en la mayor parte de los países civilizados. En México es bien difícil hacerlo por razones constitucionales, por razones que tienen que ver con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que tienen que ver con el contrato tipo de interconexión que CFE debe aplicar y que se refieren a el pago de respaldo, a las contraprestaciones por regulación de voltaje, que tienen que ver con la compra de excedentes y tienen que ver con que es un monopolio CFE y que a los monopolios generalmente no les gusta que les quiten los clientes. Entonces van a hacer todo lo posible por impedir que esos proyectos se lleven a cabo. Entonces también necesitamos abogados para desarrollar sus actividades, litigar, convencer, hacer todos los procedimientos administrativos para lograr la aprobación de la CRE, hacer una sociedad de autoabastecimiento, por ejemplo, y luego resolver el contrato de interconexión con Comisión Federal de Electricidad. Como ven, hay mucho trabajo para los abogados en este Qué bueno, ¿no? Bueno, entonces, discúlpenme todas las preguntas que tengan, me las hacen llegar y se las hago llegar a los ponentes y con mucho gusto les contestaremos. Pasamos directamente, porque ya estamos sobre el tope del tiempo, a la siguiente mesa. Le agradezco a Gabriel otra vez su presencia, también te agradezco a ti, Adrián, y les damos un aplauso, por favor.